Hola a todos de nueva cuenta, los saluda Morris. Bienvenidos a lo que los hombres callan. Hoy no vengo a hablarles como el instructor que cada semana graba o que sube contenido a sus redes sociales. Como en cada programa, hoy les vengo a hablar como el hombre. Y hace exactamente en estos días, ya varios años, decidió que su historia no terminaría en el silencio o en la derrota. Nadie me preparó para tantos tramos difíciles en la vida, pero hoy les comparto un poco de lo que he aprendido, como en cada programa. Amigos hombres, hoy que celebro años de victoria, quiero hablarles de una trampa en la que regularmente todos nosotros caemos como hombres, o tal vez casi todos los hombres: confundir el aguante con la fortaleza. Muchos de nosotros vivimos aguantamos un jefe que no soportamos, aguantamos un trabajo que no queremos, aguantamos la tristeza, aguantamos el silencio. Pero el aguante es como sostener una pared que se te viene encima, tarde o temprano. Los brazos se cansan. El hombre que solo aguanta vive en una crisis silenciosa, seco, irritable y casi siempre con una chispa a punto de estallar. Quiero confesarte y compartirte con toda honradez que yo sé lo que se siente estar ahí. Yo he vivido ahí. Los primeros tramos de mi camino fueron puro aguante. Casi siempre tenía los puños cerrados, los dientes apretados, pensando que si resistía lo suficiente, el dolor se iría. Pero el barro seco no se moldea, simplemente se quiebra. El gran salto en mi vida, lo que realmente me ha mantenido de pie estos años, fue precisamente pasar del aguante a la aceptación. Rendirse no es fracaso. Rendirse a la realidad con honradez, con honestidad, simplemente te da el poder para cambiarla. En cuanto dejas de apretar los puños y abres las manos para convertirte en un artesano de tu propia vida, es aceptar que el barro está difícil, pero el hecho de aceptar que no puedes trabajarlo no te hace un mal maestro. Simplemente te da la maestría para saber cuánta presión necesitas ponerle. Hoy, tras años de trabajo en la inteligencia emocional y en el trabajo de las emociones, hoy puedo decirte con honradez: ya no aguanto. He adquirido cierta sanidad y la disfruto, porque aprendí que la verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino es tener la inteligencia emocional para que ningún problema me quite la paz que tanto tiempo me ha costado construir. Querido hombre, si tú hoy tienes o sientes un peso en tu vida y sientes que ya no puedes, suelta el aguante, deja de resistir y empieza a avanzar. Seas quien seas, que nunca se lea que te rendiste, porque precisamente la aceptación no es rendirse ante el problema, es rendirse solamente a la realidad para poder cambiarla. ¿Cómo podemos o cómo he podido lograr esto? Cuando dejé de pelear contra el pasado o contra
mis emociones constantes. Y es ahí que empiezas a moldearlas. El aguante en esa sensación, tú eres la víctima de las circunstancias. Pero en la aceptación, tú eres el artesano. Admitir que el barro está húmedo o difícil de trabajar no te hace débil, simplemente te da la información necesaria para saber cuánta presión necesitas. Amigos, queridos hombres, después de años en el trabajo de las emociones, he llegado a una conclusión. La vida no se arregla a martillazos, la vida se moldea como las manos de ese artesano. Solamente imaginen por un momento que nuestra vida, nuestras emociones y nuestro pasado son un trozo de barro. Al principio ese barro está frío, duro y lleno de grietas. Muchos hombres intentan forzarlo a través de los golpes o esconderlo porque no saben qué hacer con él. Eso es el aguante. Tratar de mantener la forma a pura presión con los puños cerrados. Pero un artesano sabe algo que muchos de los demás aprendices ignoran. Si el barro está seco, el barro se quiebra. Para que tu vida primero cambie, tienes que humedecer ese barro con la aceptación. Tienes que dejar de pelear con el material y empezar a sentirlo en tus manos, que estén totalmente abiertas. Mis primeros años fueron de mucha lucha, pero la verdadera maestría llegó cuando abrí las manos. Puse mi vida en el entorno de la inteligencia emocional. Aprendí que si presiono demasiado rápido, la pieza se deforma. Si no presiono nada, se queda sin propósito. Hoy, cuando miro atrás, veo que las crisis no vinieron a destruirme, sino que vinieron a darme un material para trabajar en ello. Ese error, esa caída, ese dolor, todo fue barro. Y como artesanos de nuestra propia existencia, nuestra labor no es quejarnos del material que nos tocó trabajar, sino tener la paciencia y la visión para moldearlo hasta que se convierta en una obra de paz. Hoy quiero decirte, querido hombre, no eres una víctima de tu pasado, eres un maestro de tu presente. Toma el barro de hoy, ponlo en el centro de tu voluntad y empieza a crear algo que valga la pena mirar. Porque recuerda algo, el barro no decide la forma, la decides tú. En mi camino, como se los he comentado anteriormente, yo solo aguantaba. Estaba limpio, pero mi mente seguía siempre en guerra. Pero a través de trabajar mi propio barro, entendí que para crear una obra de arte con mi vida, tenía que adquirir la maestría del artesano. Simplemente dejé de resistir la tormenta y aprendí a navegarla. Hoy quiero compartirles
la tranquilidad. Realmente he adquirido tranquilidad y la disfruto porque aprendí que la verdadera libertad precisamente no es tener mucho barro y no saber qué hacer, sino trabajar en mi propia obra y que nadie me quite la paz que me ha costado construir en mi propia obra. Amigos, hoy quiero hablarles y compartirles que en este proceso muchos hombres hemos llegado a la soledad. Durante mucho tiempo yo también tuve miedo. Pensaba que estar solo era estar vacío, o peor aún, era el castigo de mis errores del pasado. Pero en los primeros pasos que di como buen artesano, me costó mucho trabajo trabajar con mi barro, porque buscaba ruido, buscaba gente, buscaba distracciones, porque no soportaba el silencio de mi propia mente. Pero en estos años de victoria he descubierto una verdad que me ha cambiado la vida. La soledad es el taller donde el artesano se conoce a sí mismo. Aprendí que hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. El hombre que huye de su soledad en realidad está huyendo de sí mismo. Pero cuando dejas de pelear y te sientas en ese silencio, la soledad deja de ser el enemigo y se vuelve en tu mejor compañía. En el silencio de mi estudio, en esas noches donde solo estábamos mis pensamientos y yo, aprendí a escuchar mis verdaderas necesidades. Aprendí a perdonarme. Aprendí que no necesito que el mundo me aplauda para saber que mi obra tiene valor. Hoy mi soledad es el espacio donde recargo fuerzas, donde planeo mis batallas, donde moldeo mis sueños. Ya no me asusta el silencio, porque en ese silencio es donde escucho la voz de mi inteligencia emocional, diciéndome y hablándome por dónde caminar cuando todo está nublado. Si hoy te sientes solo, no te desesperes, no busques ruido para tapar tus emociones, para tapar lo que sientes. Quédate ahí por un momento, aprende a ser tu propio aliado, porque el hombre que aprende a estar bien consigo mismo en la soledad es un hombre que ya tiene y puede derrotar la compañía. No estás solo, estás conmigo. Y esa es la compañía más poderosa que vas a tener en esta vida. Porque también, aparte de estar conmigo, también estás contigo mismo. Si hoy estás trabajando en tus luchas y tienes un día o tal vez un año en trabajar en eso, que no se vaya tu paz y que no se lea nunca que te rendiste. La inteligencia emocional me dio la vista clara para ver los tramos que antes estaban nublados. Amigos, hoy hablo de años de trabajo, pero a final de cuentas es un día a la vez. Hoy al mirar la pieza que hemos moldeado con mi vida, entiendo que la perfección no era el objetivo. El objetivo era la libertad. Me voy de este programa especial
con una última reflexión, si así me lo permiten. No importa qué tan seco esté tu barro hoy, ni qué tan nublado esté tu día o tu camino. Sigue adelante. No importa si sientes que la soledad te ha aplastado o si el aguante ya te cansó los brazos. Yo estuve ahí, yo sé lo que es sentir y salí. Pero hoy te puedo decir que también soy una prueba de que el artesano puede volver a empezar siempre su creación. Mi victoria no es mía, también es para cada hombre que hoy decide romper el silencio. Es para ti, que estás buscando una razón para no rendirte. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Gracias por acompañarme en este taller que llamamos vida. Mañana seguiremos moldeando nuestra propia obra, porque tenemos mucho barro con que trabajar. Y recuerda que tú tienes un legado y puedes dejarlo para todos aquellos que vienen detrás de ti. Hoy celebro que soy dueño de mi paz. Gracias por estar con nosotros una vez más. Se despide Morris y nos escucharemos de nueva cuenta en otra emisión de Lo que los hombres callan. Y recuerda, avanza.